¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga. Bueno, usted escuchó este canto con un mensaje y quisiera que usted reflexionara en lo que acaba de escuchar, porque quiero hablarles precisamente de esta historia. Y la decisión suya va a ser creer sinceramente o no creer. No hablo a los que nos visitan solamente, hablo a jóvenes que están aquí, hablo a adultos que están aquí, que les encanta quizás todo esto, pero la pregunta es, ¿has creído? ¿Has creído sinceramente? Entonces vamos a tocar este tema, aunque no nos pusimos de acuerdo, pero es el tema que voy a tocar, al igual que la escuela dominical. Pareciera que es algo que todos conocemos, pareciera algo repetitivo, pero quiero que usted se detenga un poquito y reflexione y medite cada paso de lo que ya escuchamos en la mañana de este canto. Quiero finalizar, ¿verdad?, con todo esto, pero sí quisiera que usted piense, reflexione bien en lo que va a escuchar. No prepare su mente a decir, ya lo escuché. No. Escuche bien. El diablo es tan astuto y el diablo real es mentiroso, es padre de toda mentira. Y algunos de ustedes que están aquí, que en un tiempo estuvieron en una cantina, en una fiesta con sus compadres, mire, escuchaban una y otra vez las mismas tristes canciones de borrachos. Y aullaban como lobos y cántamela otra vez. Y que se repita 1000 veces. Pero a algunos de ustedes, ya eso ya me lo sabía. Pues, hermano, no permita que el diablo le quite la bendición de escuchar este mensaje más. Y hágame favor, como siempre, de mantener sus celulares apagados. Hágame favor de no estar saliendo, de no estar entrando ya. Si algún niño que tenemos aquí de las familias nuevas, yo ahora tendría que salir. Si hay alguien allá afuera todavía transitando, caminando de un lado para otro, hermano, sugieres, vamos a tener la lectura, vamos a orar y que todos estén en su lugar. No es tiempo de que alguien esté aconsejando por allá y ni tiene la autorización de aconsejar, ¿verdad? Tiene que estar aquí escuchando la predicación. Los líderes, maestros deben de estar aquí si no tienen alguna actividad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 8. Puestos de pie, vamos a leer de una manera alternada esta porción de la Escritura. Vamos a leer de una manera alternada. Dice la palabra de Dios: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo,
Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle a Dios de su bendición. Padre Celestial, en esta tarde le pido que perdone, Señor, los pecados de todo este grupo que estamos aquí. Ayúdenos a estar arrepentidos para recibir su perdón, su misericordia. Ahora, gracias por esta hermosa reunión. Ahora, Señor, le pedimos que bendiga el resto de las clases que se están dando a los niños. Ayúdeme a mí a poder predicar. Ayude a pensar no solamente a nuestros visitantes, sino a los que ya son parte de la iglesia. Ayúdeles a pensar lo importante de este mensaje que estaremos explicando. Que analice su corazón. Le pido esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Quiero hablarles en esta tarde las cosas más importantes que cuando menos yo he estudiado y analizado. Las cosas más importantes que Jesucristo hizo por usted y Jesucristo hizo por mí. Predicamos y enseñamos y por causa del tiempo hacemos un resumen de las cosas. Necesitamos muchísimo tiempo, muchos días, muchos meses. No cabría, dice la Biblia, en todos los libros, todas las cosas que hizo Jesucristo. Pero quiero hablarles en esta tarde de las cosas más importantes que usted y yo deberíamos de considerar en esta tarde. La primera de ellas, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros? La primera cosa que yo encuentro en la Biblia es que el Señor Jesucristo dejó el cielo por nosotros. Un paraíso, un lugar de justicia, un lugar de santidad, un lugar donde no existe la maldad, un lugar donde no hay odio, un lugar donde no hay crímenes, un lugar donde no hay hambre, un lugar de felicidad, un lugar donde Cristo estuvo feliz, gozoso y en paz con su Padre Celestial, su hogar de Jesucristo, el cielo. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3, versículo 13 al versículo 14, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mucha gente en su grande ignorancia, en su ceguera espiritual, en el engaño del diablo, en el engaño del pecado, en el engaño del vicio, se atreve a decir: ¿y quién fue al cielo para decirnos que hay un lugar maravilloso, un lugar donde no hay sufrimiento, un lugar donde no hay pena, un lugar donde puede ser uno feliz, un lugar donde podemos estar en paz y tranquilos, sin ningún peligro, sin ninguna preocupación, un lugar donde nadie jamás va a morir? ¿Quién? Díganme, ¿quién vino del cielo? ¿Quién estuvo en el cielo? ¿Quién murió y fue al cielo para decirnos eso? Quiero decirles en esta tarde que un hombre vivía con su padre por toda la eternidad. Un lugar limpio, un lugar de amor, un lugar de paz, un lugar sin calor, un lugar sin frío, un lugar sin vicios, un lugar sin crímenes. Ese hombre, Jesucristo, por amor a cada uno de los que estamos aquí,
tomó la decisión de dejar su hogar celestial, de separarse por un tiempo de su Padre, para venir a esta tierra maldita, esta tierra llena de crímenes, esta tierra controlada por el maldito diablo, esta tierra de llanto, de muerte, de miseria, de suicidios, de crímenes. Cristo dejó su reino para venir a una tierra maldecida, hermanos. Yo sé, hermanos, que no podemos hacer una comparación tan exacta y a la medida de lo que debería de ser la comparación. Pero estuve en Sonora, en un pueblo desértico, polvoso, lleno de narcotraficantes, un lugar peligroso, un lugar con un clima caliente, un lugar de montañas y sierras y desierto y pobreza. Y conocí a un hombre que me dijo: pastor, yo era gerente de una empresa en los Estados Unidos, ganaba muy bien, mi jefe me apreciaba, tenía todo lo que mucha gente quisiera tener. Dejé mi hogar, dejé mi familia, dejé mi trabajo, dejé todo lo que tenía en mi país y me vine a este lugar desértico, para predicarle a esta gente acerca del amor de Dios. Déjeme decirle, nuestro Señor Jesucristo estaba en el mejor lugar de todo el universo, sin ninguna necesidad, sin ningún problema, al lado de su Padre. Y vino a un mundo perverso y malvado, pero ¿a qué vino el Señor? Porque nos ama. Esa es una de las primeras cosas que quiero compartir con usted, porque hay gente que puede decir: ¿Cómo me puede decir, pastor, que Dios me ama, que Cristo me ama? Mire nada más cómo están las cosas en esta sociedad. A ver, explíqueme por qué las guerras, explíqueme por qué las enfermedades, explíqueme por qué la pobreza. Si Dios me ama, ¿por qué esta miseria que hay en el mundo? Mire, aún personas que se supone que son preparadas e inteligentes no la entienden. Una de las cosas que mucha gente dice: si Dios existe y si Dios nos ama, explíqueme por qué las guerras donde mueren hasta millones de personas, explíqueme eso, por favor. Pues yo se lo voy a explicar si nadie se lo ha explicado. Las guerras son producto de hombres ambiciosos, de hombres que se han dedicado a saquear las naciones. Si alguien pudiera decir: explíqueme, pastor, ¿por qué siglos de miseria en nuestro país? ¿Por qué siglos de pobreza en nuestro país? Si hay un Dios que nos ama. Escúcheme bien, la miseria y la pobreza en nuestro país tiene que ver por los presidentes corruptos que nos han explotado y saqueado hasta no más. No es Dios. No es Dios el que ha traído miseria y hambre y muerte. Dios nos ama. Al contrario, Cristo dejó su hogar celestial, Cristo dejó a su Padre para venir con nosotros porque nos ama. Cristo dejó el cielo en primer lugar. En segundo lugar, Cristo vino con nosotros, donde nosotros vivimos.
Dice la palabra de Dios, hermanos, y escúcheme por favor, si usted sabe esos pasajes sin duda, y si no, después hágame favor de buscarlos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. El Señor, estando en su reino, se hizo pobre. Vino a un mundo donde la gente estaba enferma, corazones vacíos, corazones hechos pedazos, bajo un régimen criminal de los romanos, lleno de injusticia, lleno de familias pobres. 33 años en la tierra en pobreza, porque él fue pobre con toda su familia. ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué dejó el cielo por amor a nosotros? ¿Por qué vino a este mundo maldecido? Por amor a nosotros. Por eso, no quisiera pensar que al terminar de predicar este mensaje, todavía alguien se pregunte: ¿y a poco Dios me ama? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Mire nada más cómo está mi vida. ¿Dónde está el amor de Dios? Dios nos amó. Cristo nos ama y Él dejó el paraíso, el cielo, su hogar y a su Padre por amor a nosotros. Cristo vino a padecer, a ser tentado, a sufrir, a padecer hambre por amor a nosotros. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que Él vino a este mundo, y la Biblia dice que el mundo, en vez de recibirlo con sus brazos abiertos, el mundo lo aborreció. Dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Y sigue diciendo el Señor Jesucristo. Pero más abajito de esta escritura dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Oh, ciertamente sí nos lastima. ¿Y por qué no decirlo? Somos tan sensibles y tan chillones muchas veces. Porque alguien nos ofendió, porque alguien nos traicionó, porque alguien habló una calumnia de nosotros. Dice la palabra de Dios que el mundo aborreció a Cristo. Lo ignoraron, lo calumniaron, lo persiguieron, lo rechazaron, lo odiaron, lo amenazaron. Fue aborrecido. Pero a pesar de que lo rechazaron, a pesar de que lo aborrecieron, Él permaneció para terminar su obra por amor a nosotros. Fue apresado, calumniado, maldecido, humillado, golpeado. Mire lo que dice la palabra de Dios, y aquí acompáñenme por favor a Isaías 53, del versículo 3 al versículo 7. Dice la palabra de Dios, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como el cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante del trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo esto padeció, todo esto sufrió el Señor. ¿Y por qué lo toleró? ¿Por qué lo soportó? ¿Por qué aguantó todo esto? La respuesta, hermanos, es por el amor que Cristo nos tiene. Si alguien dice: nadie me ama, a nadie le importo, a nadie le intereso, nadie jamás ha tenido un gesto de amor, jamás he recibido un abrazo, un beso en la mejilla, jamás una muestra de amor. En esta tarde quiero decirte que hay alguien que te ama, y ese es Jesucristo. ¿Sabe? La Biblia presenta a Jesucristo como un cordero, como una oveja. Me ha tocado ver cómo matan a las ovejas. Ese pobre animalito, sin defenderse, sin tener que bramar. La forma en que matan los cabritos y la forma en que matan a las ovejas es con un cuchillo, y degollan su cuello y después quitan su piel y después lo despedazan. Yo no sé qué cruza por la mente de esas ovejitas, pero imagínese usted, hermano y hermana, aquel pastor que le da el agua, aquel pastor que le cuida del lobo, aquel pastor que le lleva su alimento, aquel pastor que la lleva a alimentarse a los pastos y a tomar agua de los arroyos. Aquel pastor que lo cuida de la lluvia, aquel pastor que lo cuida del frío, aquel pastor que está dispuesto a defenderlo de las bestias. Esta ovejita que conoce bien su voz, que lo ve y sabe que le va a dar su alimento y que le va a dar su protección. Un día de repente ese mismo pastor toma a su ovejita. Y ella conoce que es su pastor. Ella conoce la voz de su pastor. Y le ve un puñal en la mano. Y los ojitos de la ovejita. Confundida. Y de repente ese pastor le corta su cuello. Se desangra. Dicen, hermanos, que cuando el pastor degolla su oveja y empieza a desangrarse esa ovejita tan noble, en lugar de patalear y defenderse, y llorar y bramar, dicen, hermanos, que esa misma mano que degolló su cuello es lambida por su lengua. Y se le dejan ver unas gotitas de lágrima de esa oveja que no sabe qué está pasando. ¿Por qué su amo? ¿Por qué su pastor hizo esto? Y hermanos, la palabra de Dios nos dice que así como una oveja es sacrificada, como una oveja que es herida, como una oveja que es degollada,
es desangrada. Hermanos, así fue el Señor Jesucristo. No abrió su boca. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no se defendió? Por una cosa, hermanos y hermanas: porque nos ama. Porque nos ama. Alguien puede decir: pastor, yo he leído una vez y otra vez esto, pero la verdad no me había detenido un poquito a analizar el grande amor del Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle que eso no fue todo, hermanos. Quiero hablarles de 4 cosas peores que le pasaron a Cristo, o permitió Cristo por amor a nosotros. La palabra de Dios en 1 de Pedro 2:24 dice de la siguiente manera: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Que no te engañen, amigo. Que no te engañen, hermano. Ya es tiempo de no permitir que nadie nos manipule. No es la religión la que nos quita el pecado perverso de nuestro corazón. No es el bautismo, aunque es algo correcto que Dios nos pide que hagamos. No son las buenas obras, no es no ser parte de una iglesia. No, Señor, la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo, ese Cordero sin mancha, llevó nuestros pecados. Y el sacrificio de Jesucristo fue para el perdón de nuestros pecados. Juan el Bautista, cuando ve a Cristo, él, hermanos, proclama en alta voz allá en el desierto, entre la multitud de la gente, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese pecado, mi amigo, que te tiene esclavo, ese pecado que te ha deprimido, ese pecado que te ha hecho pensar quitarte la vida, ese pecado que ha hecho sufrir a tu madre, ese pecado que ha destruido tu matrimonio, ese pecado que tiene a tu hijo en grande angustia, aflicción y desesperación. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Pero quiero que usted tenga un panorama más amplio de lo que estoy diciendo, hermanos. ¿Sabe que las ovejitas son uno de los animales más limpios en el mundo, hermanos? Rebasan completamente a los gatos. Los gatos apenas se manchan y se lamben las manos y se lamben la panza, y todo el día están lamiéndose a su piel y su pelo. No quieren estar sucios los gatos y tratan de no pisar el lodo y el agua. Pero, hermanos, las ovejas son animales limpios. No son como los marranos que se pueden revolcar en el cieno, entre la comida podrida, entre el orín y entre el estiércol. No, hermanos, la oveja es un animal limpio. Yo aprendí y entendí un poco este pasaje que acabo de leerles. Yo vengo de una provincia pequeña que se llama la ciudad de Celaya, Guanajuato. Llegué aquí a la edad de 29 años. Aproximadamente 30 años tengo aquí en la ciudad de Monterrey. De que nací, a mis 15 años yo era una persona inocente.
De mis 15 años hasta los 27 años, comencé a conocer el vicio y el pecado. Pero había muchas cosas que yo ignoraba. Había muchas cosas de las cuales yo era ingenuo. De repente empecé a escuchar de las cosas que el ser humano se atreve a hacer. Empecé a escuchar cosas aberrantes, cosas groseras, cosas degeneradas. Y jamás yo había escuchado que el hombre se atreviera a hacer algo así. Jamás me imaginé que en familias pasaran tales cosas, como el padre que abusa de su hija, como el abuelo que abusa de su nieta, como el hermano que abusa de su hermana. Hermanos, y empecé a tener una mente lastimada, porque yo no estaba acostumbrado a escuchar tanta basura. Me afectó emocionalmente, mentalmente. Literalmente lo que le estoy diciendo es que mi mente, que no estaba tan sucia, llegó, hermanos, a ensuciarse de mala información. Y acepté escuchar, y he aceptado escuchar casos semejantes a los que les acabo de decir, para poder consolar, para poder aconsejar, para poder guiar a la gente al Señor. Hermano, usted y yo no tenemos la idea. Sí, pensamos en esos clavos que traspasaron las manos de nuestro Salvador. Pensamos en esos clavos que traspasaron los pies. Pensamos la espalda despedazada y el pecho despedazado y la corona que traspasó su cráneo y la lanza que atravesó su corazón. Pensamos todo eso. Fue un gran dolor, fue una gran angustia, fue terrible. Pero para mí, de acuerdo a lo que yo he estudiado de la Biblia, hermanos, lo más terrible, yo creo, hermanos, es que ese hombre santo, sin pecado, tuvo que cargar en su cuerpo todo el homosexualismo del mundo, todo el lesbianismo, toda la prostitución, todo el crimen, toda la droga, toda la maldición, todos los robos, toda la degeneración completa del mundo entero en su cuerpo, en el cuerpo santo, santo, santo del Hijo de Dios. Hermanos, padres decentes, padres morales. De repente su hijo, su hija le dice: mamá, papá, cometí un gran error, cometí un gran pecado y déjame decirte cómo está mi vida. Déjame decirte lo que te hice. Déjame decirte hasta dónde he llegado de lejos. No soy el que tú has pensado que soy. Soy un perverso, soy un degenerado. Y apenas empieza el hijo a decir: hice. Y el papá le dice: mi hijo, con su corazón roto, dice: hijo, no me lo digas. No me lo digas. Cualquier cosa que hayas hecho, yo te perdono y te voy a ayudar. Pero no sabes cuánto me lastimaría nada más de saber hasta dónde llegaste. Sea lo que sea, no me importa lo que hayas hecho, no quiero escucharte, no quiero lastimar mi cabeza, no quiero lastimar mi corazón. Te perdono y te voy a ayudar y voy a hacer todo lo que esté de mí para sacarte adelante. Hermano, porque ha habido padres que escuchan confesiones de sus propios hijos y terminan colgados en la regadera. ¿Se imagina? El Señor, hermanos, llevó el pecado de todos los seres humanos en este planeta. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué? Por una cosa, porque Él nos ama, hermanos. Él nos ama. Pero otra cosa, hermanos,
tremenda que sucedió al Señor Jesucristo, y en eso Él mostró su amor por nosotros. Acompáñeme a Mateo 27, versículo 46. Dice la palabra de Dios, estando Jesús ya en la cruz de Calvario. Mateo 27, 46. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh, hermanos, wow. Ese hijo había pasado los días más dulces con su padre cuando estaba criando los cielos y la tierra. Era su delicia cada día estar con él, que estar con su padre. Y aún estando en la tierra, se comunicaba con su Padre Celestial. Y su Padre Celestial le respondía. Pero recuerde que Dios es santo, santo, santo. Y cuando se le cargó todo el pecado del mundo a su Hijo Jesucristo, ahí estaba el pecado de toda la humanidad. El pecado de aquellos hombres y mujeres que ahora dicen que la predicación de la palabra de Dios son discursos de odio. No, Señor, son discursos de amor. El Señor no vino a condenar al homosexual, no vino a condenar a la prostituta, no vino a condenar al criminal, no vino a condenar al marihuano. Él vino a cargar todo su pecado en su cuerpo. Y estando todo ese pecado en el cuerpo del Hijo de Dios, Dios tuvo que dar la espalda a su Hijo. Hubo una separación en ese momento. Y clama el Hijo con todas sus fuerzas y con todos sus pulmones: Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hasta las piedras se rompieron y hubo un terremoto y oscuridad. Eso habla, hermanos, de ese rompimiento del Padre y del Hijo y del gran dolor del alma del Hijo de Dios. ¿Y por qué hubo esa separación? Por el amor de Cristo a usted y por el amor de Cristo a mí. Pero ¿sabe qué, hermano? Ciertamente los líderes religiosos y las autoridades romanas sacrificaron a Jesucristo. Pero ciertamente fueron instrumentos que no tienen justificación. Pero bíblicamente, teológicamente, el Padre castigó tu pecado y mi pecado en el cuerpo de su Hijo. Ahí lo castigó. Y ahí está el Hijo. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me imagino esa ovejita, hermanos, que si pudiera hablar la ovejita: ¿qué estás haciendo? Esto es algo extraño. Y empieza a sentir el cuchillo de su propio pastor. Y dicen, hermanos, que las gotitas de lágrimas sin bramar se derraman de esa ovejita, que no llega a comprender de aquel pastor que la amó y la cuidó y de repente la degolla. ¿Para qué servía la lana en el pasado? Para cubrir la piel del ser humano. ¿Para qué servían esos trozos de carne? Para alimentar y dar la vida a seres humanos.
Y hermanos, si ese cordero, el cordero de Dios, por él nuestra vergüenza y nuestro pecado fue cubierto por el Señor. Y la sangre que derramó fue para limpiarnos de todo pecado. Y ahora nuestro pecado, nuestra maldad está cubierta bajo la sangre y el sacrificio de Jesucristo, hermanos. Sufrió el abandono de su padre por amor a nosotros. Pero hay algo más todavía, hermanos. Ahí no termina la historia. Donde, hermanos, Dios demostró nuestro amor. Creo, hermanos, que esa es la parte más terrible, más angustiosa que tuvo que cruzar Jesucristo. Hay un lugar que fue creado para el demonio y sus ángeles. Un lugar de fuego, un lugar de tormento, un lugar donde está la gente mala que jamás se arrepintió. Un lugar llamado el infierno, un lugar de llamas, un lugar de tormento, un lugar donde la gente cruje los dientes y día y noche están siendo torturados. Pues déjeme decirle, mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana, que Cristo fue al infierno por nosotros. En el libro de los Hechos, capítulo 2, la Biblia lo dice. Por eso dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto que acabamos de leer, que Cristo fue al infierno por nosotros, me lleva a aquella historia antigua. Parece que la contó el gran predicador D.L. Moody. Y escúchenla bien, mi amigo. No pierda esto, porque usted va a poder entender mucho mejor lo que acaba de escuchar. Había un hombre que trabajaba en una caseta, abriendo y cerrando un puente. Había un canal donde tenía que cruzar el ferrocarril. Ese puente tenía que ser cerrado para que pasara el ferrocarril. Y ese puente tenía que ser abierto para que pasaran las embarcaciones de barcos. Era su trabajo, abrir y cerrar el puente. Tenía un hijo a quien él amaba con todo su corazón. Y el hijo le decía: papi, ¿cuándo me llevas a conocer tu trabajo? Un día, mi hijo. Y el niño insistía: papi, tú me dijiste que un día me vas a llevar a conocer tu trabajo. ¿Cuándo me vas a llevar a conocer tu trabajo, papi? Y el padre un día le dijo: hoy es el día, mi hijo, vámonos. Y el niño estaba con su papá viendo cómo él cerraba el puente para que pasaran los ferrocarriles, cómo abría el puente para que entraran los barcos. Y un poco fastidiado el niño le dijo a su papá: papi, ¿me dejarías ir a jugar un poquito allá abajo? Y el puente estaba abierto para que pasaran los barcos. Y el niño se bajó de la caseta de control y empezó a jugar. Y de repente, hermanos, que se oye que venía el tren. Y el padre inmediatamente se empieza a preocupar porque su hijo no está con él a su lado, está abajo. Y el tren empieza a sonar. Y de repente el niño comienza a gritar: papá, papá, ayúdame, papá.
había acercado al agua y había estado jugando cerca de los engranes que cerraban y abrían el puente. Sus piecitos quedaron atrapados, ya no se podían zafar. Y el niño gritaba: papá, ayúdame, papá, papi, ayúdame. Y el padre se asoma por la cabina y ve a su niño atrapado entre los engranes, pero el tren viene avanzando y si no cierra el puente, el tren se descarrila y cientos de personas morirían. Se dice, hermanos, que este padre escuchaba el grito y el llanto de su hijo. Y él decía: a toda esta gente que viene aquí, si no cierro el puente se va a descarrilar y van a morir. Y este padre, hermanos, se dice que cerró los ojos y escuchaba el grito de su niño: ¡papá! ¡Auxilio! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ayúdame! Y hermanos, y bajó la palanca y los engranes destrozaron el cuerpo del niño. Y solamente el padre agarró su cabeza y se puso a llorar. Y el tren pasó sin darse cuenta que ese hombre había sacrificado a su hijo por gente que iba en ese tren, fumadores, borrachos, adúlteros y maldicientes. Eso me lleva a pensar a mi Salvador: Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y el padre también cerrar sus ojos y bajar la palanca y acabar con la vida de su hijo por una bola de pecadores que somos todos nosotros. No me vengas a decir en qué Dios me ha amado. Todo eso hizo el Señor Jesucristo por ti y por mí y por todos los que están allá afuera. No me vengas a decirme que es tu santa muerte la que te ha cuidado. No me digas que es tu bruja. No me digas que es el diablo. No me digas que es el mundo. Ellos son instrumentos del mismo Satanás para acabar con tu vida. Mas Cristo dio todo por ti y por mí para llevarnos a la gloria. Por eso aquel pasaje tan maravilloso predicado en todas partes del mundo por los siglos y siglos pasados y presentes, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso hizo Cristo por nosotros, hermanos. Y es la razón de por qué muchos de los que estamos sentados en estas sillas, o están sentados en estas sillas, amamos tanto a Dios y nos hemos entregado a Dios, porque sí entendemos el amor de Cristo para nosotros. Quizás aquellos que son pasajeros, aquellos quizás que vuelven al mundo, no has llegado a entender con cuánto amor te ha amado nuestro Salvador Jesucristo. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, perdónenos porque somos ingratos y crueles. No hemos valorado lo que tuvo que hacer por amor y para salvarnos. Ayúdenos a corresponder, no a pagar, porque nunca podríamos pagar tan grande paga que usted dio por nosotros, pero sí a ser mejores y más entregados y dedicados. Bendiga esta invitación, por favor. Todos en oración. ¿Habrá alguien en esta tarde que nos visita hoy o quizás el domingo pasado, antepasado, que dirá: pastor, nunca había escuchado yo
la manera en que Cristo me amó. Y ahora yo sé que Él fue aún al infierno para darme a mí vida eterna. Que Él cargó mis pecados para presentarme limpio ante Dios cuando yo muera. Yo no he tomado la decisión seria de arrepentirme y de recibir a Cristo como mi Salvador personal. Pero en esta tarde, predicador, ore por mí. Yo decido entregarme a Cristo en serio hoy. Levánteme su mano, no le dé pena. Habrá alguien así que dirá, pastor, ore por mí. Veo una manita de una dama aquí. Alguien más dirá, pastor, ore por mí. Yo ahora veo otra mano aquí, veo otra mano aquí. Alguien más dirá, pastor, yo hoy no quiero ser un ingrato. Yo quiero corresponder aceptando esa gran salvación del perdón de mis pecados y la vida eterna. ¿Habrá alguien más? Hay manos que se han levantado, hermanos, ayúdenme por favor. ¿Habrá alguien más? No le dé pena. ¿Habrá alguien más? Yo sé que allí veo un caballero ahí, veo una damita aquí, veo otra damita de aquel lado. ¿Alguien más? ¿Alguien más? En la mañana se levantaron varias manos. Allá veo unos jovencitos allá atrás. ¿Alguien más? Dirá, pastor, veo otra dama de este lado. Ayúdenme, hermanos ganadores de almas. Todos puestos de pie, hermanos, nadie sentados ahora. Todos puestos de pie. Yo no sé qué tengas en tu corazón. Yo no sé qué tengas. Pero si tú eres alguien que dices, ¿en qué Dios me ha amado?, estás bien engañado. ¿Por qué no vienes hoy al altar y le dices a Dios, Señor, la verdad que no había entendido ampliamente lo que hiciste por mí? El mundo me atrapa, el pecado me agarra, me caigo y me levanto, pero hoy yo decido, Señor, venir para que me des de tu gracia. Ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser el mismo. Cámbiame, transfórmame, Señor. Soy tu hijo, he creído en ti, pero he batallado, no he sido agradecido. Cámbiame todo lo que falta en mí. Ven al altar, deja tu lugar. No funciona estando de ahí en la silla. Eso habla de la poca gratitud, el poco interés. Eso habla mucho. Dios te habló hoy. ¿Quieres seguir gozando tu pecado a pesar de los pesares? ¿Por qué no dices, Señor, ya hoy fue el último día, ya fue suficiente? No había entendido tan grande amor, todo lo que hiciste. Soy salvo, yo he creído, yo me he arrepentido. Pero quiero ser mejor. Debo de ser mejor. Ven y deja tu alcohol en el altar el día de hoy. Ven y deja tu tabaco el día de hoy. Ven y deja tu marihuana el día de hoy. Ven y deja tu maldición el día de hoy. Ven y deja tu robo hoy. Ven y deja tu vida doble. Ven y deja tu pornografía hoy por el amor a Cristo. Ven a este lugar y deja tu odio en tu matrimonio. Deja tu rencor a tus padres, de tus padres que les tienes. Deja ese pecado. Tú sabes cuál es. No me digas que no tienes ninguno. No me digas que no hay nada en ti. Padre Celestial, usted dio su vida por nosotros. Pero no solamente su vida, dejó el cielo por nosotros. Vino a esta tierra por nosotros. Sufrió por nosotros aborrecimiento y desprecio, calumnias, amenazas. Fue torturado, molido por nuestros pecados, por nosotros. Estuvo en el mismo infierno y probó el infierno que merecíamos nosotros.
cargó todo lo sucio de nuestra alma en su cuerpo. Sufrió la separación por un tiempo de su Padre Celestial. Pero escuchamos esa voz entre la vida y la muerte a todo pulmón: consumado es, consumado es, la misión la he cumplido. Y al tercer día resucitó de entre los muertos, para que todo ser humano que se arrepienta y crea que usted es el Salvador tenga vida eterna y no vaya a condenación. Gracias, Señor. Ahora use a los ganadores de almas. Traiga, Espíritu Santo, convicción a los corazones. Bendiga al final de nuestro culto. En Cristo Jesús. Amén. ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga.